Ganaron los nacionales, perdimos los españoles. Ganaron los nacionales, perdimos los españoles. Ganaron los capitales la guerra contra los hombres. Ganaron los capitales la guerra contra los hombres. Perdimos los españoles. Ay, capitán general de la tierra y el aire, del aire y el mar. Conocí a Soledad a través de unos sentimientos de padres que tienen una hija en la cárcel sin ningún recurso económico, pasándolo difícilmente, pero con la ilusión de poder preparar un paquete al mes, capaz de que pudiera contener aquello que Sole les había dicho que servía para ella y para sus compañeras. Esta es una lección de vida. Por otra parte, tengo la imagen de mis padres, hablar con los vecinos, de saber que cuando yo llegaba del colegio y viéramos unos tricornios con una capa verde circulando por los patios, me recogieran y me llevaran corriendo a sus casas. Estas imágenes no se olvidan, pero también te hacen ser valiente. Mis padres, a través de mis abuelos, me enseñaron que había que luchar, que mi tía estaba en la cárcel por defender unos ideales, que mi tía tenía que ser un emblema para toda la familia. Recuerdo cuando le mandábamos una carta, nuestra relación evidentemente durante muchos años fue epistolar, y aquellas cartas que yo apenas llegaba con la nariz al tablero del estanco y con toda la impertinencia me decían: niña, ¿qué es tu papá o tu mamá la que está en la cárcel? Y mi madre o mi abuelo contestaban rápidamente: no señora, es mi hija o es mi hermana que está en la cárcel, pero es presa política. Estos son quizá ahora anécdotas, pero que te hacen entender el sufrimiento de una familia, las represiones que pasa la familia. Cuando Sole empezó a tener relaciones epistolares con Paco, de cárcel a cárcel, evidentemente prohibido, y mi madre cambiaba y hacía ver que era su hermana, entonces venían, nos revolvían toda la casa. Esto no se olvida, pero nos hace sentir fuertes. En mi casa siempre ha habido un rincón, un espacio para compartir con los hijos de compañeras que Sole nos decían que eran compañeras de ella y que se encontraban en tal o en tal sitio o en tal o tal dificultad. También aquellas cartas que nos hacían llevar a los obispos para qué tal cosa, para qué tal otra. Esta solidaridad entre las familias de los presos te hace sentir que nos han dejado algo en nosotros que hemos de ser capaces de transmitir. No puede quedar solo en esta generación. Hotel de ventas, prisión maravillosa, donde no hay agua, ni cama, ni colchón, donde no hay agua, ni cama, ni comida. En el infierno se está mucho mejor. Bueno, España es un país muy difícil. España es un país muy difícil que ha tenido una historia muy rara. Hemos ido a contrapelo del resto del mundo durante el siglo XX. Muchas veces llegamos antes que nadie a todo en los primeros 30 años del siglo XX y eso nos costó llegar más tarde que nadie también a todo en los últimos 70 años del siglo XX. Para las mujeres españolas esta historia fue dramática porque el retroceso fue brutal. Las mujeres se enfrentaron con la pérdida del estatuto probablemente más privilegiado que había en la Europa de su tiempo, con el retorno a un estatuto de mediados del siglo XIX. Yo de alguna forma tomé conciencia del país en el que vivía cuando me di cuenta de que mi vida se parecía mucho más a la de mis abuelas que a la de mi madre. Cuando yo era pequeña yo creía que el progreso era una línea recta y por lo tanto yo creía que yo era más moderna que mi madre y mi madre era más moderna que mi abuela. Ahora ya sé que el principal reto de mi generación es intentar llegar a ser tan modernos como nuestros abuelos y no sé si lo vamos a conseguir. Soledad Real es una mujer ejemplar, representativa de una generación de mujeres muy luchadoras, fundamentalmente las mujeres de izquierda, que fueron mujeres muy comprometidas en el ámbito de la lucha porque viviéramos en un país mejor,
muchas de ellas militando en partidos de izquierda como el Partido Comunista o el Partido Socialistas, pero también muy implicadas con el movimiento de mujeres, con el movimiento vecinal. Son mujeres de una gran fortaleza y que nos parece que son mujeres ejemplares. Desafortunadamente tuvieron que sufrir mucho durante la guerra y en la represión posterior. Muchas de ellas murieron, otras se tuvieron que exiliar, otras estuvieron en prisión y también allí hubo momentos de mucho sufrimiento, pero también de mucha solidaridad entre las mujeres. Lujoso baldosín, disfrutas por colchón, y al levantarte tienes deshecho un riñón. Generalísimo, piensa en los presos, que tu justicia no se haga esperar, que la sarna está haciendo estragos y es un mal general. Cuesta mucho no usar tópicos y conceptos comunes y lugares comunes para definir a una luchadora del siglo XX. Una luchadora del siglo XX es una mujer que ha roto varios techos de cristal, que rompió como ella el silencio, que rompió por tanto el miedo y que permitió además que el conjunto de las mujeres, a partir de su trabajo, de su pequeño grano de arena, de su voluntad de no sumisión, por tanto su voluntad de insumisión, que muchas mujeres pudieran seguir con la sensación de vivir de pie y escoger esta opción a vivir de rodillas.